Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta emisión damos inicio con la segunda parte de la presentación del libro El constitucionalismo ante el control de convencionalidad, su debate actual, evento que tuvo lugar en el Auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad escucharemos la segunda parte de la ponencia del autor Jorge Humberto Benítez para después continuar con la ponencia de Francisco Javier Sandoval López, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, quien participó como comentarista de la obra y destacó que aún hace falta realizar diversos ajustes para que ningún derecho sea restringido. Con estas reflexiones les invito a que permanezcan con nosotros. Acompáñenos. Y dentro de esa exposición de motivos nos decía que el pago de la indemnización utilizó palabras como debe ser justa, debe ser integral, y que aparte el juez está en la posibilidad de ejercer una ponderación para llegar y precisamente precisar un monto justo. Cuando nosotros advertimos esta situación, ¿cuál fue la intención del constituyente en este artículo 113 constitucional? Es cuando de entrada nos permite a nosotros ejercer ese control de constitucionalidad y poder determinar que efectivamente los límites no estaban referidos al monto de la indemnización, sino que precisamente los límites estaban enfocados a las reglas que se deben cumplir con el procedimiento, que debe de haber un daño y que debe de haber una relación de causalidad entre ese daño y el efecto que produjo la actividad irregular del Estado. Y por eso, en este aspecto sí concluimos que se vulneraba el principio de igualdad previsto en el artículo 1 constitucional, porque dijimos, cuando una persona le causa un daño el Estado por esa actividad administrativa irregular y que no rebase ese monto, a esa persona sí se le va a pagar íntegramente. En cambio, estando en las mismas circunstancias de un daño que causa por esa actividad administrativa irregular, si rebasa el monto, se le va a pagar únicamente lo que establece el artículo 11, fracción tercera de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios. Es por lo que consideramos que en principio violaba ese derecho humano de igualdad. También al hacer el estudio en relación con ese 113 constitucional con el artículo 11, fracción tercera de la Ley de Responsabilidad, ahí advertimos que efectivamente también violaba el derecho humano de una indemnización justa, una indemnización integral y donde el juez debería de realizar esa ponderación para llegar precisamente a establecer ese monto de manera justa. Una vez que hicimos ese análisis, en este asunto veíamos que seguían las dudas en relación con los límites y sobre todo porque ese artículo 113 no establecía cómo vamos a llegar a esa indemnización. Nosotros lo analizamos, la interpretación que quiso darle el constituyente en relación con la exposición de motivos. Es donde encontramos la palabra justa y donde encontramos nosotros esa ponderación. Entonces, esto desde nuestro punto de vista en este asunto nos obligó a ejercer también el control convencional. El control convencional, y para eso nos fuimos al artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos dice, toda persona tiene derecho dice, artículo 21, derecho a la propiedad privada. Punto 2, ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa. Entonces, aquí nosotros le dimos esa interpretación de lo que debemos entender por justo, y ahí partimos de esa frase coloquial
que es darle a cada quien lo que le corresponde. Y en este caso, ya al hacer la interpretación, ya el ejercer ese control convencional, también estimamos que ese artículo 11, fracción tercera, resultaba inconvencional, porque lo justo debería ser en proporción, el pago del daño en proporción al daño causado. Entonces, es a la conclusión que llegamos nosotros para determinar que este artículo 11, fracción tercera, resultaba inconstitucional y también inconvencional. Y como estábamos en presencia de un amparo directo, lo que hicimos, si ustedes recordarán, cuando estamos en las vías de ese control concentrado, el único que se diferencia de la controversia, de la acción de inconstitucionalidad y del amparo indirecto es precisamente el amparo directo, porque el acto reclamado no es la ley, es la sentencia definitiva. Entonces, por eso se inaplica el artículo 11, fracción tercera, y para obligar a que se dicte una sentencia donde se le pague a esta persona de acuerdo a lo que él demostró, que eran los 180,000 pesos. Entonces, este es uno de los asuntos de los primeros que nosotros resolvimos, que fue el 20 de octubre del 2011. Entonces, realmente es donde comenzamos nosotros a ejercer ese control de convencionalidad y casi salió a la par del asunto de la Corte cuando resolvió el de Rosendo Radilla Pacheco. Este asunto tiene también importancia porque, les voy a ser sinceros, nos dio una arrastradita ahí el primer criterio de la Corte, porque en este asunto se trata que, aunque no fue motivo de contradicción, fue otro asunto de otro tribunal, pero más o menos el tema era similar. Entonces, por default, ahí nos dieron una arrastradita. Este asunto tiene que ver con un banco va y reclama, en un juicio de nulidad, reclama precisamente una multa impuesta por el agente del Ministerio Público cuando está integrando una averiguación, en virtud de que no quiso aportar unos documentos. Entonces, el Ministerio Público le impone una multa. Entonces, acude el banco a ese juicio de nulidad ante el tribunal, ante la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a reclamar precisamente la imposición de la multa. Aquí la Sala Regional determina la improcedencia de la acción porque resulta incompetente. Dice, no encuadra esta hipótesis en ninguna de las fracciones del artículo 14 de la Ley Orgánica de este tribunal, dice. Porque precisamente este reclamo que tú estás haciendo en relación con la multa, si bien es cierto que ahí en ese artículo 14 se prevén que procede este juicio en contra de sanciones que impongan autoridades administrativas, le dice, el agente del Ministerio Público, no obstante que es una autoridad administrativa, sin embargo, está ejerciendo ese acto en una averiguación previa que es una etapa de un juicio penal. Entonces dice, aquí no es competencia de materia administrativa, sino que el competente es un juez penal. Le sobresee el juicio y es donde nosotros, al ver esta situación, comenzamos a analizar y nos remontamos al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a ese 25 que dice el acceso a la tutela jurisdiccional, y por ahí el inciso B habla de la posibilidad de desarrollar el recurso. Y es donde nosotros vemos esta situación y decimos, bueno, ya existe la pretensión de la persona, hubo una equivocación de la vía. Entonces yo creo que aquí, por justicia, y si nos lo permite ese artículo 25, que podremos desarrollar un recurso con la existencia de esa pretensión, fue lo que nos tomó la determinación para nosotros determinar que aquí el proceder de esta sala fue atentatorio de derechos humanos, porque no se permitió ese acceso a la tutela jurisdiccional. Y fuimos a más, que quizá ahí, modulando un poquito, pudiera encuadrar por los criterios ahorita que hay ya de la Corte. Dice, nosotros le dijimos, espérame, estos van a ser los efectos.
Los efectos son: la responsable debe dejar insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitir otra sentencia en la cual reitere la incompetencia legal para conocer del acto por el cual se impuso multa a la quejosa. Aquí porque nosotros compartimos lo que sostuvo la sala regional, no era competente. ¿Por qué? Porque el acto del Ministerio Público no era como autoridad materialmente administrativa, sino era como autoridad administrativa, pero el acto era materialmente penal, porque era un acuerdo dentro de la averiguación donde impuso esa multa. Entonces, el segundo punto dijimos, después deberá indicar que la multa impuesta por el agente del Ministerio Público por ser un acto de naturaleza penal se debe controvertir ante un juzgado de distrito en materia de amparo penal. Aquí es donde yo creo que quizá, analizando las sentencias de la Corte, nos sobrepasamos poquito, donde dice, y ordenará la remisión de los autos a la oficina de correspondencia común de estos órganos jurisdiccionales para que realice el turno correspondiente. Siguiente punto. Una vez recibidos los autos, el juzgado de distrito, a quien corresponda, deberá requerir a la quejosa para adecuar su demanda a las directrices del juicio de garantías en la vía indirecta y, salvo que encontrara alguna causa de improcedencia, procederá a dar trámite a la resolución. Siguiente punto. Es de destacar que para efecto de determinar la presentación oportuna o no de la demanda, será necesario considerar que si la demanda de nulidad se presentó en tiempo conforme a la ley aplicable de la ley de amparo, entonces no será procedente sobreseer por extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo, aun cuando a partir de la fecha de conocimiento del acto y la recepción de la demanda de nulidad hubiesen transcurrido los 15 días previstos en el artículo 21 de la ley de amparo. Esos fueron los efectos que nosotros consideramos tratando de interpretar qué debemos entender por ese desarrollo de la procedencia de un recurso. Vimos que debe de buscarse la posibilidad de que se estudie su pretensión. Sin embargo, después vino el criterio de la segunda sala, donde, conociendo un asunto similar, dijo lo siguiente, dice, tutela judicial efectiva. Su alcance frente al desechamiento de la demanda de amparo al resultar improcedente la vía constitucional y procedente la ordinaria. Dice, el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tentar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún que aquella tome como fecha de ejercicio de la acción la de su presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin. Es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción instituida para efectos de orden público. Ya estábamos un poquito desconsolados, pero después viene este criterio de la primera sala y nos dice lo siguiente, dice, responsabilidad patrimonial del Estado, el plazo para reclamar los daños ocasionados se interrumpe cuando el juzgador civil admite la demanda. Dice, la única vía mediante el cual es posible ejercer el derecho a reclamar la reparación de los daños causados por el Estado es la administrativa prevista en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Si se ejerciera dicha acción por la vía civil, el juzgador debe oficiosamente indicar su incompetencia para conocer el asunto. Por lo tanto, el plazo para promover la acción se interrumpe cuando el juez incompetente admite la demanda. Tiene algo de parte a lo que nosotros ya sostuvimos en aquel amparo. Ahí les digo, quizá sí nos fuimos un poquito más a decir, ¿sabes qué? Remítela a la oficialía de partes y tú, juez de distrito, dile al quejoso que cumpla con los requisitos que establece para admitir esta demanda. Aquí lo importante del caso fue de un asunto donde un policía atropella y mata a un niño. Entonces, la parte ofendida se va por la vía civil en la responsabilidad objetiva. Y ya una vez que conoce el juzgado civil esa demanda, ya al momento siguió la tramitación y después se declara incompetente, se va esta persona al amparo directo y
el colegiado le resuelve que fue correcto, porque no, la vía es la administrativa, porque estamos ante actividad irregular del Estado que causó un daño. Entonces, aquí yo pongo como ejemplo, creo que estamos en una construcción constitucional y creo que estos criterios son muy importantes para irnos orientando y ver qué camino vamos a seguir. Le estaría más asuntos, pero creo que por respeto y atención aquí a los compañeros, ya los enviamos, si les interesa, pues ahí los pueden leer. Muchas gracias por su atención. Continuando con la presentación de este libro, El constitucionalismo ante el control de convencionalidad, su debate actual, escucharemos las palabras del magistrado Francisco Javier Sandoval López. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches. Agradezco en primer lugar la invitación del magistrado Constancio Carrasco Daza para venir a comentar sobre este interesante tema de mucha actualidad, que es el constitucionalismo ante el control de convencionalidad y su debate actual. En verdad, cuando empecé a leer esta obra quedé pues muy gratamente satisfecho, y no por ser complaciente, que suele uno serlo en las presentaciones de los libros, no, en verdad, porque es una obra que cualquiera de ustedes que tenga la oportunidad de adquirirla va a ver que se inscribe en un debate muy importante, que es cómo entender esto que es el parámetro de regularidad de la Constitución. ¿Qué es esto? Bueno, probablemente es algo que muchos de ustedes trabajan todos los días aquí en la sala superior, pero que en realidad es un término, pensaría yo que muy prudente para describir algo que vendría a ser algo así como la inconvencionalidad de la Constitución. Ya hace varios años, a principios del siglo XX, alguien había propuesto que la Constitución de 1917 era inconstitucional. ¿Cómo es esto de que la Constitución pueda ser inconstitucional? Y lo había propuesto a partir de que no había seguido el mecanismo de reformas a la Constitución que establecía el artículo 126 de la Constitución de 1857. Como se recordará, tenía una cláusula de inviolabilidad muy semejante a la que tiene actualmente nuestro artículo 136. El debate quedó allá sepultado a mediados del siglo pasado y resurge nuevamente a partir de estas reformas a la Constitución de 2011 y particularmente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se dicta en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Rosendo Radilla. Bien. Fundamentalmente, bueno, sabemos que en un primer momento la Corte ha sido muy progresista en esta resolución, ha acogido el sistema de control de la convencionalidad y le ha agregado un ingrediente que ha preocupado a muchos, que es el control difuso y el control concentrado. Y cuando nos ponemos a revisar esto del control difuso y el control concentrado, resulta que se dice que en el Poder Judicial Federal ejercemos un control concentrado, pero que por ejercerse a través de 1,200 y tantos magistrados, pues se parece mucho al control difuso, ¿no? Entonces, en esta atomización de criterios,
la academia, el foro y desde luego la judicatura se divide en la percepción del problema. El espectro de la discusión es bastante amplio y aquí hay que aceptar que hay talibanes en ambos extremos de la discusión que mutuamente cruzan acusaciones y que, bueno, pues a veces no contribuyen mucho dijéramos, a la cristalización del proyecto de la reforma. El libro que hoy comentamos, afortunadamente, es un estudio serio, equilibrado, es un estudio, dijéramos, yo pienso que moderado, aunque se inscribe claramente del lado del ala de los internacionalistas. Fundamentalmente, el debate, dijéramos que si analizáramos los dos polos, por un lado tenemos a los soberanistas, del otro lado tenemos a los internacionalistas. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esta cosa? Bueno, a partir de esa resolución de cumplimiento a la sentencia del caso Radilla, la Corte desarrolla un criterio en el que redefine el bloque de la constitucionalidad. Recordarán, todos fuimos a la escuela, como bien lo decía el magistrado Constancio. Yo fui, me hablaban de la pirámide de Kelsen y me decían que por encima de la Constitución no había nada. De repente viene la Suprema Corte y dice, no hay un bloque, el bloque vertical de la constitucionalidad, en donde hasta arriba estaba la Constitución, luego los tratados y luego las leyes, bueno, y en algún tiempo antes las leyes y luego los tratados, ya no existe más. Ahora lo que tenemos, la Ley Suprema de la Nación promulgada, predicada en ese artículo 133 constitucional, es un bloque horizontal en el que tratados, leyes del Congreso y Constitución están en el mismo plano y lo que prevalece en su aplicación es aquella que sea más favorable a los derechos humanos. Y bueno, en principio esta tendencia es muy bien recibida, pero a partir de algunos fallos algo discutibles de algunos jueces, por supuesto, no era ninguno de estos. No, miren, para las cosas que he visto, créanme que esto es muy moderado, ¿no? A partir de algunos de estas resoluciones empieza a haber algún tipo de preocupación, tanto porque es una discusión que incluye a los tres grandes actores, el foro, la academia y desde luego a la judicatura. Y empieza a haber una reflexión que va a terminar en esta resolución de esta contradicción de tesis. Bueno, no va a terminar, porque creo que el debate todavía va a dar para largo, pero que dijéramos que encuentra un paso intermedio en la contradicción de tesis 293 del 2011. ¿Qué sucede? No quiero yo tomar partido aquí por ninguna de las dos tendencias. Pero bueno, la Suprema Corte hace una interpretación, dijéramos, muy apegada al texto de la ley, al texto del artículo 1 de la Constitución, en donde puntualmente se le dice que pues, en esta Constitución los derechos fundamentales no podrán ser restringidos ni suspendidos, sino en los casos, como dice, bueno, leo textualmente, no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, ¿qué pasa cuando alguna disposición de la Constitución colisiona con algún tratado internacional sobre derechos humanos? Y no me preocupan verdaderamente estos casos también tratados por este Tribunal Auxiliar de Guadalajara. Me preocupa, por ejemplo, el arraigo. Me preocupa, por ejemplo, el que los ministros de culto
no puedan proponerse para cargos de elección popular. Bien, fundamentalmente la Corte dice, bueno, sí habíamos dicho que había un bloque horizontal de la constitucionalidad, siempre y cuando no se trate de alguna restricción expresamente impuesta por la Constitución, porque si hay esta restricción, debe estarse a lo que dice la Constitución y no a lo que dice el Tratado sobre Derechos Humanos. Esto ha irritado profundamente a muchos sectores de la academia. Pero la realidad es que ¿cómo podríamos entender que la Corte, después de dar ese paso tan progresista, pareciera hacer un alto en el camino y hasta replegarse un poco? Yo aquí quiero hacer una defensa también del criterio de la Corte, que en estas líneas se desnuda con mucha claridad y dijéramos que hasta se exhibe. De una manera muy comedida, muy ponderada, pero finalmente desnudan las debilidades de este criterio de la Suprema Corte, que por cierto ya también lo había hecho el ministro Cosío en su voto particular. Y la verdad es que tiene razón el ministro Cosío. Tiene razón, pero el problema es que el debate supone problemas que probablemente no puedan ni siquiera tratarse en un pleno de un tribunal constitucional sin generar consecuencias tremendas hacia el exterior. Vamos a ver qué es lo que se ve. Por un lado, pues es cierto, como nos menciona esta magnífica obra, pues México podría quedar expuesto a sanciones de orden internacional por andar diciendo que cuando haya una colisión entre la Constitución y un tratado internacional prevalece la Constitución si hay restricción. Pero del otro lado, lo que ven los soberanistas es, bueno, ¿y qué caso tiene o cuál es el sentido de ir y entregar la soberanía de la Constitución a estos organismos internacionales, como podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es la ventaja? Que nos comprometemos en un régimen supranacional y esto y lo otro. Bueno, pues con asegúnes, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos firmó la Convención Interamericana, pero no se somete a la autoridad de la Corte. Entonces no hay posibilidad alguna de que la Corte Interamericana venga y les diga a los americanos, oye, tu Constitución no es conforme a los derechos, tienes que reformarla. Canadá ni siquiera firmó la convención. Son nuestros principales socios. Y alguien puede decir que, por ejemplo, porque en Canadá no se firmó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no se respetan los derechos humanos en Canadá? Entonces, ¿cuál es la lógica de todo eso? Solo si nos sometemos a la Corte Interamericana vamos a lograr un respeto cabal, absoluto, puntual, pulcro de los derechos humanos. Bueno, pues ahí están esos dos ejemplos, por lo menos el de Canadá, ¿no? Si se concede que Canadá es un Estado democrático con un respeto por los derechos, una vocación por los derechos humanos más o menos respetable. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de la presentación del libro El constitucionalismo ante el control de convencionalidad, su debate actual. Se despide de ustedes Roxana Noriega. Hasta la próxima.